Jesús expuesto, 5 palabras que los arcontes usan para bloquear tu conciencia. Deja de decirlas. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo algunas palabras que utilizamos a diario podrían estar alterando tu vida sin que te des cuenta? Según algunas interpretaciones espirituales, existen fuerzas invisibles, llamadas arcontes, que intentan mantenernos distraídos, confundidos y alejados de nuestra verdadera esencia. Una de las formas en que lo hacen es a través de palabras que repetimos sin pensar. Estas palabras actúan como trampas, atrapándonos en patrones negativos e impidiéndonos ver la realidad con claridad. En este texto vamos a hablar de 5 palabras comunes que, según este punto de vista, pueden estar bloqueando tu conciencia. Te lo explicamos de forma sencilla, con ejemplos cotidianos, para que entiendas cómo funcionan y por qué es importante evitarlos. No se trata de dejar de decir estas palabras por completo, sino de darte cuenta de cuándo aparecen y cómo pueden estar frenándote. 1. No puedo. Esta es una de las palabras más poderosas para limitarnos. Cuando dices, no puedo, estás cerrando puertas incluso antes de intentarlo. Es como si ya estuvieras aceptando la derrota sin luchar. Ejemplo, imagina que quieres aprender a tocar la guitarra, pero luego piensas, no puedo, ya estoy mayor para eso, o no tengo talento. Esta frase ya te convence de que es imposible, aunque nunca lo hayas intentado. El problema no es la edad ni el talento, sino la creencia de que no se puede. A los arcontes les encanta esta palabra porque los mantiene en la zona de confort, sin crecimiento. En lugar de no puedo, intente decir, lo intentaré, o no lo sé todavía, pero puedo aprender. Esto abre espacio para nuevas posibilidades. 2. Siempre o nunca, estas 2 palabras son trampas de la mente. Cuando dices, siempre hago esto o nunca lo consigo, estás generalizando y creando una verdad absoluta sobre ti mismo. Te atrapa en un ciclo de repetición, como si no tuvieras otra opción. Ejemplo, si dices, siempre llego tarde, estás reforzando que llegar tarde es parte de quién eres. Pero ¿es esto cierto? Quizás solo necesites organizar mejor tu tiempo. Cuando usas siempre o nunca, estás diciendo que las cosas nunca cambiarán y eso te desanima. Los arcontes utilizan estas palabras para hacerte creer que eres así y ya está, sin posibilidades de evolucionar. En su lugar, intente decir, a veces llego tarde, pero puedo hacerlo mejor, o la mayoría de las veces no puedo hacerlo, pero lo intentaré de otra manera. Te da esperanza y espacio para cambiar. 3. Debo o tengo que, estas palabras crean un sentimiento de obligación y presión. Cuando dices, tengo que trabajar o debo hacer esto, te estás poniendo en una posición de víctima, como si no tuvieras otra opción. Esto crea estrés y te aleja de tu verdadera voluntad. Ejemplo, si dices, tengo que ir a la fiesta aunque no quiero, estás ignorando tus propios sentimientos. Quizás vayas por presión social, pero eso solo te hará infeliz. A los arcontes les encanta cuando actúas por obligación, porque entonces no escuchas tu intuición. En lugar de tengo que hacerlo, intente decir, elijo ir o prefiero quedarme en casa. Esto te da poder sobre tus decisiones y te hace actuar de forma más consciente. 4. Pero, esa palabrita parece inocente, pero anula todo lo que dijiste antes. Cuando dices, me gustaría adelgazar, pero no tengo tiempo, el pero anula la primera parte de la frase. Es como si ya estuvieras poniendo excusas incluso antes de empezar. Ejemplo, si alguien te felicita diciendo, eres muy inteligente, y tú respondes, pero no soy bueno en todo, está restando importancia al cumplido. Los arcontes usan, pero, para que te concentres en lo negativo e ignores lo positivo. En lugar de pero, intenta usar y o, sin embargo. Por ejemplo, me gustaría perder peso y puedo empezar con pequeños cambios. Esto mantiene la idea original sin anular sus posibilidades. 5. ¿Por qué? Cuando se usa negativamente, el ¿por qué? Puede ser una trampa cuando se utiliza para victimizarse o culpar a otros. Frases como, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O, ¿por qué me hizo esto? Dejarte atrapado en el pasado, sin solución. Ejemplo, si pierdes tu trabajo y sigues repitiendo, ¿por qué me pasó esto a mí? Te estás enfocando en el problema, no en la solución. Los arcontes utilizan este tipo de preguntas para mantenerte en un ciclo de quejas y desesperación. En lugar de preguntar ¿por qué?, intente preguntar ¿qué puedo aprender de esto? O ¿cómo puedo seguir adelante? Esto te da control de la situación y te ayuda a crecer. Resumen final, ¿cómo evitar estas palabras? Esas 5 palabras, no puedo,
siempre barra diagonal nunca, debo barra diagonal tengo que, pero, ¿y por qué? Cuando se usa negativamente, puede estar bloqueando tu conciencia sin que te des cuenta. Te atrapan en patrones de pensamiento que te impiden ver la realidad con claridad y actuar libremente. No se trata de no volver a utilizarlas nunca más, sino de notar cuando aparecen y elegir palabras que te empoderen. En lugar de limitarte, intenta utilizar frases que te abran puertas, como lo intentaré, puedo mejorar, yo elijo o ¿qué puedo aprender? Recuerde, las palabras tienen poder. Dan forma a tus pensamientos, a tus acciones y, en última instancia, a tu vida. Cuando empiezas a prestar atención a lo que dices, también empiezas a cambiar tu realidad. Los arcontes pierden fuerza cuando te das cuenta de los peligros del lenguaje. Entonces, la próxima vez que te venga a la mente una de estas palabras, detente y pregunta, ¿esto me ayuda o me frena? La elección es siempre tuya. Ahora, hablemos de cómo aparecen estas palabras en nuestra vida diaria y cómo podemos reemplazarlas sin siquiera darnos cuenta. Imagina que estás hablando con un amigo y te dice, nunca podré aprender inglés. Esta frase ya empieza con nunca, palabra que cierra puertas. En cambio, podría decir, aún no he aprendido inglés, pero voy paso a paso. ¿Notas la diferencia? Uno te deja atrapado en la idea del fracaso, el otro te pone en el camino del progreso. Otro ejemplo común es cuando alguien dice, hoy tengo que trabajar hasta tarde. La palabra tener da la sensación de obligación, de algo impuesto. Pero si la persona dice, elijo trabajar hasta tarde hoy para terminar este proyecto, toma el control de la situación. Ya no es algo que se esté forzando, sino una decisión consciente. Esto cambia completamente la forma en que abordas la tarea. Y cuando piensas, eso es imposible. Esta palabra es como un muro que construyes frente a ti mismo. En lugar de darse por vencido incluso antes de intentarlo, intente decir, esto es un desafío, pero encontraré la manera. De esta manera, dejas espacio a las soluciones y a la creatividad, en lugar de ceder al desánimo. Incluso en situaciones sencillas, como cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?, y respondes, todo es normal, esa palabra puede atraparte en una rutina aburrida. ¿Qué tal si lo cambiamos a, estoy descubriendo cosas nuevas todos los días? Esto no solo te pone en un estado de apertura, sino que también puede inspirar a quienes te rodean. El secreto no está en eliminar estas palabras por completo, sino en entrenar tu oído para percibirlas. Cuando notes que estás usando uno de ellos, no te culpes. Simplemente detente, respira y reformula la oración de una manera que te dé más poder. Con el tiempo, esto se vuelve natural, como un hábito en el que ni siquiera tienes que pensar en hacerlo. Recuerda, las palabras no son solo sonidos que salen de tu boca. Son semillas que plantas en tu futuro. Si siembras duda, miedo o limitación, eso es lo que cosecharás. Pero si eliges palabras de valentía, curiosidad y posibilidad, tu vida comienza a transformarse. Los arcontes, estas fuerzas que quieren mantenerte en piloto automático, pierden espacio cuando tomas el control de tu propia narrativa. Así que la próxima vez que surja una de estas palabras, no luches contra ella. Simplemente mira, sonríe y dite a ti mismo, puedo elegir otra cosa. Porque, al fin y al cabo, el lenguaje es una herramienta, y tú eres quien decide cómo utilizarla. Y aquí está el secreto del que muchos no se dan cuenta, estas palabras no son malas en sí mismas. El problema no es la palabra en sí, sino el poder que le damos sin darnos cuenta. Cuando dices, no puedo, por ejemplo, no solo estás describiendo una situación, sino que también estás reforzando una creencia. Es como si tu mente escuchara, oh, entonces es verdad, realmente no puedo hacerlo. Y luego, sin quererlo, cierras las puertas incluso antes de intentar abrirlas. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Si cada vez que te caes dices, nunca aprenderé, tu cerebro lo creerá. Buscará pruebas de que eres malo en eso, ignorará las pequeñas mejoras y, al final, te rendirás. Pero si en lugar de eso dices, estoy aprendiendo, es normal caerse, tu cerebro prestará atención a las mejoras. Notarás cuando podrás pedalear por más tiempo, cuando te caerás menos, cuando por fin sentirás ese equilibrio mágico. La diferencia no está en la bicicleta, ni en el terreno, ni en tu habilidad, está en las palabras que elijas para describir la experiencia. Los arcontes, esas fuerzas a las que les encanta vernos atrapados en patrones, se alimentan de nuestra falta de atención.
No necesitan hacer nada importante para controlarnos, solo necesitamos repetir las mismas frases limitantes sin hacer preguntas. Esto es demasiado difícil, no lo merezco, las cosas nunca me salen bien. Cada vez que dices algo así es como si estuvieras firmando un contrato con la mediocridad. Pero la buena noticia es que puedes rescindir este contrato en cualquier momento. Entiende esto, si alguien te dijera, eres estúpido, todo el día, probablemente te enfadarías, ¿verdad? Pero cuando eres tú mismo quien repite, soy estúpido, cada vez que cometes un error, es como si estuvieras haciendo el trabajo sucio de los arcontes. No tienes que ser cruel contigo mismo para crecer. De hecho, es todo lo contrario, cuanto más amable y curioso seas acerca de tus fracasos, más rápido aprenderás. Piense en un niño que recién comienza a hablar. No dice, nunca podré pronunciar bien esa palabra, simplemente lo intenta, comete errores, se ríe y vuelve a intentarlo. No hay juicio, solo experimentación. Y así todos aprendemos las cosas más importantes de la vida, sin miedo a equivocarnos, sin palabras que nos frenan. Los arcontes odian esta libertad porque les quita el control. Entonces, ¿cómo empezar? No tiene por qué ser perfecto. No es necesario cambiar todas las palabras a la vez. Empiece poco a poco. Elige una frase que repitas mucho y que te deprima. Por ejemplo, si sigues diciendo odio mi trabajo, intenta cambiarlo por estoy buscando algo que me haga más feliz. No es mentir, no es forzar una falsa positividad, es simplemente un cambio de enfoque. En lugar de centrarte en lo que no te gusta, haces espacio para lo que podría venir. Otro ejemplo, si normalmente dice eso es imposible, intente, parece difícil en este momento, pero encontraré una manera. La diferencia es sutil pero poderosa. La primera frase es una sentencia de muerte para tus ideas. El segundo es una invitación a la creatividad. Y ahí es donde los arcontes pierden fuerza, cuando dejas de aceptar las cosas como son y empiezas a imaginar cómo podrían ser. Recuerda también que las palabras no solo te afectan a ti. Influyen en las personas que los rodean. Si dices, nada va bien en mi vida, quienes te rodean pueden empezar a creerlo también. Pero si dices, estoy pasando por un momento difícil, pero estoy aprendiendo, las personas que te rodean se sienten inspiradas a hacer lo mismo. Las palabras son como olas, se propagan y crean realidades. Por último, no te cubras demasiado. Cambiar tu forma de hablar no se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. A veces cometerás un desliz y dirás, soy un fracaso, en medio de un mal día. Todo está bien. Lo importante es darse cuenta, respirar y preguntarse, ¿es esto realmente cierto? ¿O es solo un pensamiento pasajero? Con el tiempo, estas pausas se vuelven más frecuentes y las palabras que alguna vez te detuvieron pierden su poder. En el fondo, los arcontes solo tienen fuerza porque se la damos nosotros. Pero cuando eliges tus palabras con cuidado, cuando decides no dejarte rehén del piloto automático, no tienen a dónde aferrarse. Y luego, lo que queda eres tú, libre, curioso y a cargo de tu propia historia. Así que la próxima vez que surja una de estas palabras, no te castigues. Simplemente sonríe, elige otro y sigue adelante. Porque al final del día, la vida no se trata de lo que te sucede, sino de cómo respondes. Y las palabras son tus mejores aliadas en esta respuesta. Y aquí está el secreto, las palabras que utilizamos no son solo sonidos o letras escritas en un papel. Tienen el poder de moldear cómo vemos el mundo e incluso cómo nos sentimos. Cuando decimos, siempre fallo, por ejemplo, el cerebro lo cree y empieza a buscar pruebas que lo confirmen. Es como si estuvieras programando un GPS para que te lleve siempre al mismo lugar, incluso si ese lugar es un callejón sin salida. Imagina que estás aprendiendo a cocinar. La primera vez quema el arroz. Si dices, nunca aprenderé a cocinar, tu cerebro se concentrará en todos los errores e ignorará los éxitos. Pero si lo cambias a hoy no funcionó, pero mañana lo intentaré de nuevo, abres espacio para mejorar. Las palabras no cambian la realidad, pero cambian la forma en que la ves y actúas en consecuencia. Otro ejemplo, alguien te corta el paso en el tráfico. Si dices, toda la gente es egoísta, estarás irritado todo el día, como si todo el mundo estuviera en tu contra. Pero si piensas, esta persona debe tener prisa, lo voy a dejar pasar, el enfado desaparece inmediatamente. La situación es la misma, pero tu reacción lo cambia todo. Lo más interesante es que,
cuando empiezas a prestar atención a las palabras, te das cuenta de que muchas de ellas ni siquiera son tuyas. Son frases que escuchamos de los demás, de la familia, de la sociedad, y repetimos sin cuestionar. Tengo que ser perfecto, eso es imposible, no lo merezco, ¿quién dijo? ¿Quién decidió que estas reglas se aplican a usted? Cuando dejas de repetirlos, es como quitarte un peso de encima. Y no tienes que ser perfecto en eso. A veces cometerás un error y usarás una de estas palabras sin darte cuenta. Todo está bien. Lo importante es no darse por vencido. Cada vez que eliges una palabra diferente, estás entrenando tu músculo de la conciencia. Es como hacer ejercicio, al principio es difícil, pero con el tiempo se vuelve más fácil. Al final, las palabras son herramientas. Puedes usarlos para construir prisiones o para abrir puertas. Los arcontes, o cualquier cosa que intente limitarte, solo tienen poder porque tú se lo das. Pero cuando decides hablar con intención, cuando eliges palabras que te empoderan en lugar de frenarte, pierden su poder. Y luego, lo que queda eres tú, más ligero, más fuerte y listo para vivir la vida a tu manera. Así que la próxima vez que surja una de estas palabras, no luches contra ella. Simplemente mira, sonríe y elige otro. Porque cada palabra es una semilla, si plantas, no puedo, cosecharás frustración. Pero si plantas, voy a intentarlo, cosecharás posibilidades. Y la vida, en el fondo, se compone de estas pequeñas decisiones. Y aquí está el secreto, estas palabras no están prohibidas, como si fueran pecado o algo así. Forman parte de nuestra comunicación y, en ocasiones, incluso ayudan a expresar cómo nos sentimos. El problema no es utilizarlas de vez en cuando, sino dejar que dominen nuestra forma de pensar y de hablar, como si fueran la única verdad. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio, es normal caerse y pensar, nunca lo lograré. Pero si repites esto cada vez que lo intentas, terminarás rindiéndote antes de darle una oportunidad real. Ahora bien, si lo cambias por estoy aprendiendo, voy a mejorar, cada caída se convierte en un paso más, no en un fracaso. Las palabras de los arcontes, o cualquier fuerza que intente detenerte, actúan como un eco. Cuanto más repites, no puedo, es imposible, tengo miedo, más fuerte se vuelve ese eco, hasta ahogar todo lo que realmente eres capaz de hacer. Es como si estuvieras en una habitación oscura y alguien te susurrara, no enciendas la luz, no mereces ver. Si crees, permanecerás allí, en la oscuridad. Pero si respondes, voy a encenderlo, porque lo merezco, el interruptor está en tu mano. Otro ejemplo, quieres cambiar de trabajo, pero alguien te dice, eso es arriesgado, te arrepentirás. Si asimilas esto como una verdad absoluta, te rendirás incluso antes de intentarlo. Pero si respondes, investigaré, me prepararé y veré qué pasa, el miedo pierde su poder. Las palabras que elijas son como un escudo o una puerta, pueden protegerte o encerrarte. Y no tiene por qué ser nada grandioso. A veces solo necesitas cambiar estoy agotado, por necesito descansar, o esto es difícil, por esto es un desafío. Suena tonto, pero el cerebro escucha. No sabe la diferencia entre una excusa y una oportunidad, simplemente hace lo que le dices. Al fin y al cabo, la vida no se trata de no sentir nunca miedo o duda. Se trata de no dejar que esos sentimientos dicten tus decisiones. Los arcontes, las limitaciones, los miedos, solo existen porque les damos espacio. Pero cuando decides hablar y pensar de una manera que te impulse hacia adelante, ellos pierden su poder. Así que la próxima vez que te venga a la cabeza una de estas palabras, no te castigues. Simplemente deténgase, respire y pregunte, ¿qué gano con decir esto? ¿Y qué pierdo? Porque en el fondo el lenguaje es mágico. Puede ser una cadena o un ala. Y la elección es siempre tuya.